Muy bien, estamos de regreso ya en el último bloque del programa del día de hoy. Como les conté, es intenso y más intenso en este último bloque porque vamos a compartir una nota exclusiva con Tati Almeida. Ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati, que estuvo visitando nuestra ciudad el pasado 13 de agosto, presentando e inaugurando una muestra itinerante que concluyó precisamente el día de ayer en La Casona, que tiene que ver con una muestra de los 30.000 desaparecidos, donde se los muestra quiénes fueron, de qué manera vivieron, qué usaban, qué pensaban. Ellos quieren contarnos, se llamó la muestra, a su vez de los diferentes talleres que estuvo realizando en los colegios aquí en la ciudad de Desarrollos, también de una charla abierta a todo público. Bueno, tuvo una serie de actividades que la trajeron aquí a nuestra ciudad, precisamente traída por la agrupación La Güemes. Bueno, yo me junté con Tati Almeida y lo decía antes, son esas notas que me da mucho placer realizar porque son esas personas que han luchado prácticamente contra molinos de viento, de alguna manera por decirlo, durante muchísimo tiempo y ha encontrado en esta última parte de la historia, bueno, que las puertas se abrieron de alguna manera para que los que tenían que pagar por esto fueran juzgados como corresponde. Así que charlamos con Tati Almeida, que nos cuenta un poco su historia, una historia, la verdad, muy rica y para conocer. Bueno, Tati Almeida, es un lujo y un placer que hayas aceptado estar aquí hoy con De Todo para Todos. Tuve el placer de hacerte una nota hace mucho tiempo, cuando todavía era un estudiante de periodismo, a lo mejor vos lo recordás, en TEA, allá en el Paseo Español, que en el paseo ahí en la calle Corrientes, sí, que siempre hacíamos una especie de conferencias. Pero mira, qué alegría. Así que ahora una señora periodista. Ahora una señora periodista, pero con un lujo enorme de tenerte y visitando Tres Arroyos en el marco de, bueno, de la inauguración y la presentación de esta exposición que vamos a disfrutar a todos los tresarroyenses. Bueno, una política de Estado que ha tomado, digamos, el kirchnerismo de que arrancó en el 2003 sobre los derechos humanos, por fin, ¿no? Bueno, justamente, debido a la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, de los expresos, en fin, todos aquellos que por años y años no bajamos los brazos, pero encontramos por fin a un presidente, nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, que fue el primer presidente que nos escuchó y el primer presidente que justamente tomó a los derechos humanos como política de Estado, cosa que no ha ocurrido con ninguno de los presidentes de los países hermanos y que dicen que tampoco en ningún otro país. Así que bueno, a raíz de esa decisión política que tomó Néstor, pudimos anular las leyes de impunidad, declararlas luego inconstitucionales y así fue que empezamos a hacer justicia legal desde ya, jamás justicia por mano propia, con estos juicios que se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Tu caso es muy particular porque vos lo has contado infinidades de veces, pero siempre está bueno recordarlo. Te encontraste con esta historia a los 45 años, cuando desaparece Alejandro con 20 años. Digo, fue un antes y un después, sin duda, en tu vida, pero en un momento muy avanzado ya de tu vida, a los 45 años, te das cuenta de una historia que no habías vivido, que no tenías presente, ¿no? Sí, realmente lo que nos pasó a las madres, a todas, en realidad ninguna nacimos con el pañuelo blanco, ni nacimos madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, por eso somos madres de Plaza de Mayo. Y nos cambió la vida, un antes y un después. Algunas éramos docentes, otras amas de casa, en fin. Nos cambió la vida, porque decime qué madre está preparada para la pérdida de un hijo, para la muerte de un hijo. Nadie. Máxime desaparecidos. Algo que... esa palabra que no la conocíamos ni la practicábamos, que tardamos muchos años en darnos cuenta que era desaparecido, porque al principio uno creía que estaban presos, incomunicados, ¿viste? O muertos, pero desaparecidos, esos crímenes aberrantes, esas torturas tremendas que les hicieron a nuestros chicos, esa apropiación de los bebés, porque no hay que confundir, una cosa es adoptar, se adopta por amor,
pero apropiarse, matar a las madres después y quedarse con los bebés como un botín de guerra y repartirlos entre las amistades, en fin, ese horror no nos imaginábamos, no nos dábamos cuenta. La prueba está que por muchos años, ¿qué es lo que gritábamos? Con vida los llevaron, con vida los queremos, ¿viste? Hasta que, bueno, después ya recién por el año 80, cuando por los sobrevivientes de los centros clandestinos, por los expresos políticos, en fin, ahí tuvimos la certeza que nuestros hijos estaban muertos, aunque políticamente jamás los vamos a dar por muertos. Son detenidos, desaparecidos, hasta que los responsables no nos digan qué pasó, quién dio la orden, por qué se los llevaron. Entonces, a partir de ese momento, nuestra lucha fue, es y será por la memoria, por la verdad, por la justicia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lucha, la palabra toma otra dimensión. Cuando hablamos de línea fundadora, cuando hablamos de madres, de abuelas, porque la lucha ha sido contra todo. Bueno, justamente, mira, nos llamaron locas, creyendo que nos ofendían. Locas de dolor, de rabia, de impotencia, de arrancar lo que más quiere uno. Pero todo eso lo transformamos en amor a nuestros hijos y en lucha pacífica, pero de una fuerza que hasta hoy seguimos, hasta hoy estamos. Sí, qué loco cuando por ahí pasan casos y que piden justicia por mano propia, ¿no? Y tantos años reclamando justicia, verdad y justicia, obviamente, como debe ser, a través de una rueda de juzgados, como corresponde, ¿no? Bueno, justamente todas esas garantías, todos esos juicios que le estamos ofreciendo a los genocidas y sus cómplices, porque hay que recordar y tener memoria también que esto fue un golpe cívico, militar, clerical. Entonces hay que acordarse. Entonces todo eso que les estamos ofreciendo a estos genocidas, todas las garantías, abogados defensores, si se sienten enfermos nadie va y les patean la puerta y los arrancan y los llevan, no. Por ejemplo, Martínez de Oz se lo bajó en camilla, lo hospitalizaron, cuando no se pueden presentar se hacen las videoconferencias, o sea, todas las garantías que ellos para con nuestros hijos no las tuvieron. Sabemos perfectamente la mayoría de nuestros hijos cómo terminaron, en el mar, con los vuelos de la muerte, donde apenas se los dormía un poco y los tiraban prácticamente vivos. Pero esa es de las tantas grandes diferencias con los genocidas y sus cómplices. Jamás se nos ocurrió hacer una cosa así, ni tomar revancha, ni odio, ni venganza. Justicia, eso sí, legal, cárcel común y perpetua, desde ya, ¿no? El tiempo con ustedes ha sido realmente justa, si se quiere. Digo, después de haber pasado por todo lo que pasaron, de haber golpeado tantas puertas, finalmente, como vos lo decías, alguien los escuchó y alguien las dejó de llamar locas, les abrió las puertas y las mostró al mundo de alguna manera, de donde tenía que ser, ¿no? Desde la lucha que estaban haciendo y de la búsqueda que estaban haciendo. Precisamente a través de eso son 109 nietos los que han encontrado. Qué maravilla, las abuelas, esa lucha maravillosa de las abuelas, es una lucha esperanzadora. Porque vos fijate que ellos buscan desaparecidos con vida, sus nietos, ¿no? Que desde ya cuando recuperan a uno es como si fuera de todas nosotras, ¿no? Pero realmente sí, pasaron muchos años, estábamos en soledad, miraban para otro lado, porque hay que ver también que el terror paralizó y lo lograron. Fíjate, la prueba está que ahora con estos juicios y gracias a la valentía de los sobrevivientes, que son los testigos los que se presentan a declarar, después de tantísimos años, algunos recién se animan a hablar. Vos fijate el terror, cómo paralizó, ¿no? Sí. Ahora también pasa algo interesante con los jóvenes, que es la apertura cerebral que están teniendo, por llamarlo de alguna manera, en estos momentos, ¿no? No solo participando políticamente y dejando de tener miedo y prejuicios a la palabra ser un militante político, porque no creo que no es necesario tener armas para ser un militante político como se creía. Digo, ¿cómo lo ves? O sea, es una gran diferencia. En estos años tremendos en que pasamos acá en la Argentina, este genocidio, horror,
que nos hicieron, nosotras reivindicamos a todos y a todas, los que tomaron las armas, los que no tomaron las armas, eran momentos muy especiales y hasta la Constitución lo dice, que si el pueblo es atacado tiene derecho a defenderse. Por supuesto no podemos traer la década del 70 y parte del 80 a hoy, a esta era, Otro contexto. de otro contexto, de una democracia que costó sangre conseguirla. Y vos fíjate que las madres, que ya vamos quedando pocas, querida, desgraciadamente, al decir madres, digo abuelas, familiares, padres de Plaza de Mayo, pero estamos tranquilas y esperanzadas, porque hay una juventud estupenda, una militancia, que no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, militancia es ocuparse del otro. Y todos estos jóvenes estupendos, viste, que más allá de las agrupaciones que pertenezcan, pero que realmente demuestran, mirá cuando las inundaciones, mirá cuando tantas cosas han pasado, ahí van los chicos, pero voluntariamente, a ayudar, a pintar, en fin, de todo, a las villas van voluntariamente también a alfabetizar, o sea, es lo que hacen nuestros hijos, ¿viste? Entonces, esa es la tranquilidad que uno tiene, que no vamos a estar vivas para ver al último encarcelado, pero están los chicos, están ahora los pibes de 16 años, ese compromiso que ya adquieren, ¿viste? Porque política es la vida. Política es esta charla. No hay que tenerle miedo a la palabra política. ¿Viste? Allá ellos, después cada uno en su partidismo. Pero lo importante es entender, ¿no es cierto? Y es comprometerse. Esa es la esperanza, la tranquilidad que tenemos porque sabemos que están ellos atrás nuestro, ¿no? Tati, ¿imaginaste alguna vez en tu vida, en algún momento, cómo hubiese sido tu vida si esto no hubiese pasado? Mira, eso lo hablamos siempre con las madres, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con nosotras de no haber tenido este dolor tremendo, irreparable? Este dolor que no tiene nombre. Porque vos fijate que cuando hablas de viuda, viudos, huérfanos, sabés lo que quiere decir. Acá no se va a encontrar una palabra que signifique la pérdida de un hijo, en cualquier circunstancia. Pero en la nuestra están desaparecidos. Ni siquiera hemos podido enterrarlos. No sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Entonces, realmente pensamos, ¿qué hubiera sido de nosotras, no? No, sinceramente no sé lo que hubiera sido, ¿no? Hubiera seguido yo en lo mío personal, estoy hablando. Pues fíjate que cada madre tiene una historia de vida. Bueno, yo me crié en una familia de militares, todos militares. Paradójica, ¿no? La vida. Radicales también, o sea, antiperonismo total, pero así, gorila, boom, ni hablemos. Las veces que Alejandro, con sus 20 años, su 1,80 m, y me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, pero la quiero, me decía Ale, ¿no? Y a todo esto yo ni sabía, porque Alejandro jamás me contó de sus actividades políticas, ¿no? Él me cuidaba, me preservaba. Yo era un ignorante total. Estaba con una burbuja. Bueno, imagínate, 45 años viviendo en ese ambiente, ¿no? Por eso yo digo, y lo digo convencida y bien de adentro, que así como yo estoy feliz de haber parido a mis 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana, pero Alejandro me parió a mí. Alejandro parió a Tati Almeida. Porque vos empezaste a usar tu apellido de casada, precisamente. Claro, yo me había separado en el año 70, o sea, la Almeida voló, y mi apellido es Miuranga. Entonces yo era Tati Miuranga. Bueno, cuando pasa lo de Alejandro, y después de un tiempo, cuando yo ya me acerco a madre, ya empiezo con la militancia, con la búsqueda, que empiezo a compartir, no hay cosa mejor. Lo mejor que uno pudo hacer es acercarse a madres y entre todas, ¿viste? Compartir dolores, logros. Entonces yo ahí dije, no, Alejandro es Almeida. Entonces ahí nació. Por eso fui parida. Tati Almeida fue parida por Alejandro, ¿no? ¿Cómo sigue tu camino? Yo sé que, bueno, siempre estás recorriendo
el país, dando charlas, contactándote con los jóvenes. En este caso, no solo estuviste presentando la muestra que está aquí permanente en la casona, sino también charlando en los colegios. ¿Cómo sigue ahora tu recorrido? Más allá de, porque sé también, discúlpame que te corte, el trabajo que hacen en las villas en Buenos Aires, a través de jóvenes precisamente, que van en representación de ustedes, ¿no? Sí, bueno, con respecto a mi venida acá a Tres Arroyos, que no conocía, que me voy encantada, te juro, empezando, bueno, por justamente Ana Conti y todo ese grupo de la Güemes, que son los que nos invitaron, a mí y a mi hija Fabiana, que ella está justamente en el área de Derechos Humanos de Cultura Nación, trayendo, amén de mis charlas, y presentando la muestra esta, que se llama Ellos quieren contarnos, que los invito a todas y a todos que vayan a la casona. Va a estar una semana más allí y realmente los chicos nos cuentan a través de las fotos, o sea, historias de vida de ellos, que hicimos fotocopia y volcamos en estas pancartas que son de acrílico, o sea, que se pueden doblar y llevar a tantos lados. Reemplazaron a las originales, que eran de cartón, eran artesanales, pintadas. Pusimos fotocopias de fotos de nuestros hijos, escribíamos a mano porque no teníamos internet, pero se empezaron a deteriorar y eso vino el convenio entre Cultura Nación, o sea, Jorge Cosia, por un proyecto que Fabiana presentó a Madres y a Jorge Cosia, y así fue que fueron pasadas a ese material. Es muy importante esa muestra, porque no en balde se llama Ellos quieren contarnos, a través de las fotos, de la estampita de comunión, del cuaderno de primer, en fin, historias de vida, nos están contando, les están diciendo, conózcanos, no fuimos fantasmas, nacimos, crecimos, trabajábamos, estudiábamos, nos casamos, lo que sea, para que sepan los jóvenes quiénes son ellos, ¿no? Es muy importante esa muestra y las charlas. Realmente uno recorre no solamente el país, me invitan de afuera, de todos lados, así que ahí llevamos la voz de los desaparecidos, porque nosotros existimos porque no están nuestros hijos. Ojalá no existiéramos, ojalá no existiese el pañuelo blanco. Quiere decir que acá no hubo, pero los hubo. Son 30.000 agujeros que quedaron, pero fíjate que sembraron, y la prueba está los jóvenes, día a día cada vez más. Hace mucho tiempo ya que no estamos solas, hace mucho tiempo que nos reconocen, no solo acá, en el mundo. Uno le parece que es lo normal, pero como nos dicen, no, es la única parte del mundo que a 36 años seguimos todavía de pie. Las mujeres, las madres, sin excluir a los padres de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que la mayoría somos viudas, porque vos fijate que sobre todo ese machismo de los 70, donde el hombre no llora, el hombre es el fuerte, se los fue tragando y explotaron. Y la mayoría somos viudas, pero hay padres de Plaza de Mayo, que realmente es una maravilla también, y de qué manera ellos lamentan y no tienen consuelo con la pérdida de su hijo, ¿no? Bueno, Tati, ahora sí te vamos a dejar, hay más medios acá que quieren tenerte. Vos decías, ellos quieren contarnos, y precisamente Alejandro te contó a través de 24 poesías, sí, ¿no? Justamente, esa agenda que encontré, porque Alejandro vivía conmigo y con Fabiana, ¿no? Entonces él llegó de la calle, él estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, era un militante en el ERP, cosa que yo, ya te digo, lo supe muchos años después. Y cuando llega de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, espérate, ya vengo, fue lo último que escuché. Yo empecé al otro día a buscar un papelito que me dijera, estoy en tal lado, y encontré una agenda de teléfono con 24 poesías, que yo tampoco sabía que él escribía poesías. Las leí y comprendí su compromiso y esa que me dejó a mí por si algo le pasaba, fortísimo. Después de 30 años me decidí, cuando también comprendimos las madres que nuestros hijos ya pertenecen a la historia, que tenemos que compartirlos, y qué mejor que a través de la poesía. Así que publiqué el libro Alejandro, por siempre amor,
y ese es el libro que ha sido incluso traducido al italiano, y realmente son una maravilla, pero al homenajearlo a Alejandro, lo estamos haciendo a los 30.000. Nosotros vamos a compartir entonces precisamente un video que está en internet que tiene que ver con esta poesía donde vos misma la leíste. Así que, Tati, muchísimas gracias por darnos este espacio. Ustedes también hacen memoria y te felicito, periodista, que te conocí cuando eras mucho más piba que ahora. Gracias. Al contrario. Bueno, un encanto, la verdad que un encanto. Muchísimas gracias, Tati, por venir a Tres Arroyos, por contarnos de cerca tu historia de vida. Como dije antes, esta historia que descubrió a los 45 años, había pasado toda una vida viviendo de alguna manera en una burbuja, en otra historia, y se encontró con esta realidad cuando desapareció su hijo Alejandro. Ahora vamos a compartir, lo decíamos también en la nota, una poesía que 5 meses antes de desaparecer Alejandro le escribe a su mamá, de alguna manera sabiendo que podía llegar a pasar esto, que le podía pasar algo, una poesía realmente muy conmovedora. Con 20 años, ubiquémonos en esto, 20 años tenía Alejandro Almeida cuando desapareció el 17 de junio de 1975, la escribió en enero de ese año, así que la compartimos brevemente. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. De la plaza, el pueblo las abraza. A Ali lo desaparecen el 17 de junio de 1975. Esta poesía está fechada el 13 de enero del 75. Por eso Alejandro sabía que le podía pasar algo desde ya, ¿no? Y dice así: si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos, mi control. Nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero. Esto, ¿te imaginas, Eduardo? Lo encontré al día siguiente. Bueno, increíble, fabulosa la poesía. Esta poesía forma parte precisamente de un libro que escribió Tati Almeida con 24 poesías. Esas 24 poesías que hacía referencia en la nota que encontró a los pocos días de desaparecer Alejandro. Así que, bueno, espectacular. Los que quieran conseguir el libro lo pueden hacer. Este video, quiero resaltarlo, es un extracto de un documental que se emitió por el canal Encuentro que se llamó Retrato de un genocidio, que fue una realización del periodista Mario Marchini, un periodista platense, donde recopiló 16 voces, 16 madres de Plaza de Mayo, contando las historias personales de cada una, y precisamente tomé esta partecita que tiene que ver con la poesía, donde Tati leía la poesía que había dejado Alejandro. Ahora sí, muchísimas gracias nuevamente, Tati Almeida. Te mandamos un beso enorme porque sé que estás viendo el programa, así que muchísimas gracias por estar también del otro lado. Llegamos al final de este programa, hermoso programa del día de hoy. Yo, como siempre, agradezco a Justo Irigoyen, que me presta las instalaciones para grabar esta casona maravillosa donde pasa unas fiestas espectaculares. Bueno, vengan a averiguar porque la verdad que es una manera diferente de festejarle a los chicos los cumpleaños y a su vez las fiestas sociales que se pueden hacer. A Verde Limón, que me viste toda la semana, bueno, hoy con este pantalón que está divino, me encanta, súper cómodo aparte. Complot, que me presta sus zapatos. A Judith Arias, que me maquilla, gracias Judith. Y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Yo los espero como siempre la semana que viene compartiendo un poquito más de Todo para Todos, un poquito más de Tres Arroyos y por supuesto a través del Facebook. Muchísimas gracias. Chao.